famoso Puente Luis I, en el cual pueden tener una vista hermosa del río Douro. Luego vamos a ir para allá abajo, que están las cavas de vino. ¿Qué tal les pareció ese McDonald's? Espectacular, ¿no? Y lo conseguimos de casualidad porque necesitaba batería mi teléfono y estaba ahí un rato cargando. Aquí tenemos al Hard Rock Café de Porto. Bueno, ya me está dando hambre, así que vamos a buscar el lugar de hamburguesas que les comenté temprano, que es americano. Si quieren un lugar de referencia para poder llegar al lugar, es desde la Plaza de la Libertad, suben por la calle donde está el Hard Rock Café y en lo que entren por la calle donde está el Hard Rock Café, siguen derecho siempre. Van a encontrarse así con estas subiditas y llegan hasta el final y lo van a ver en toda la esquina ahí. Bueno chicos, llegamos al lugar, está aquí atrás, vamos. Esto, Sonia, puedo querer. Es una royal con batata frita, queijo y cheddar. É tudo? Es todo. Vai ser um royal. Chicos, el lugar es espectacular, tiene ascensor y todo, te llevan la comida a la mesa, te dan la bebida de una vez, así que solo nos queda esperar. Esta es la parte de arriba, chicos. Por allí llega la comida y nos la traen a la mesa. Chicos, llegó la comida. Miren. ¿Qué tal? Miren, las papas son brutales. Son papas con queso cheddar derretido. La hamburguesa, el pan es súper suave. Viene con huevo, carne. O sea, es un espectáculo. Tienen que venir y comer esto. ¿Será que eso seca las manos? Un dato, chicos. Aquí en este lugar pueden cargar su teléfono, hay enchufes en todas las mesas y en el McDonald's donde estaba también. Amigos, un dato curioso de Porto. ¿Sabían que el centro de Porto es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Sépanlo. Bueno chicos, ahora estamos bajando hacia el río Douro, que ya lo van a ver. Esto, chicos, es una parada obligada aquí en Porto, ¿ok? Tienen que venir para acá. Aquí tenemos una excelente vista del Puente Luis I, que estábamos allá encima hace un momento. Foi concluída em 1886 e inaugurada a 31 de outubro de 1886. Aquí podemos ver algunas de las casas típicas de aquí de Porto. Es el barrio La Riviera. Es a lo largo de todo esto hasta allá. Vean la ropa tendida. Ahí. Por aquí. Es algo típico. Bueno chicos, de aquel lado de donde estoy en este momento se encuentran los botes con que transportaban antiguamente el vino de Porto y también están las cavas de vino donde hacen recorridos y puedes hacer una cata de vino. Espectacular. Como se pueden dar cuenta, Porto es una ciudad mucho más turística que Braga, pero muchísimo más. Es más conocida.
Ahora Porto ha sido nombrada varias veces como ciudad para visitar. En varias oportunidades en los últimos años ha sido nombrada como ciudad para visitar en Europa. As ondas dos mares. En este momento estamos pasando por debajo del puente Luis I, que es el modo de llegar hacia el otro lado del río. Y cuando estemos ahí les voy a mostrar las cavas de vino, donde hacen las visitas guiadas y puedes hacer una cata de vino. Miren eso, ellos se ponen ahí y que se van a tirar y piden dinero, y hay unos muchachos más de aquel lado, más abajo ahí, donde están esas personas a pedir dinero para que ellos se lancen. Pero yo nunca he visto que se lancen primero, yo creo que eso es puro engaño para que la gente les dé dinero y se lancen supuestamente. Están ahí esperando que les avisen para lanzarse, y unos muchachos que están ahí en el centro, ellos piden dinero para que se lancen. Chicos, por aquí comienzan las cavas de vino. Esta se llama Calén. Aquí hay un mercadillo portugués. No falta nunca. Las castañas asadas nunca faltan. Esa de allí es Copque, es otra bodega de vino. Aquí hay otra que es Noval. Y por este lado, chicos, están los barcos con que transportaban antiguamente los vinos que les comentaba. Si se fijan bien, están los barriles para que veamos cómo los transportaban. Están algunas de las publicidades de las cavas de vino: Porto Cruz, Croft, Calén, Bormester. No sé si estoy diciendo bien los nombres, ¿no? Ahí se encuentra Sandemán. Chicos, una curiosidad del vino do Porto es que se llama así porque para transportar el vino hasta donde lo llevaban en esos barcos, les colocaban un ingrediente adicional que les permitía que el vino durase el viaje. Y este ingrediente le daba un sabor peculiar que la gente luego simplemente llamaba a el vino con ese sabor vino do Porto. Ven que es típico. Lo bueno de venir de Porto es que haces bastante ejercicio, subiendo y bajando. Verga, ya yo estoy reventado. Y por último, chicos, pero por eso no menos importante, estamos en la calle Santa Catarina, que es la calle comercial más importante de aquí de Porto, y vamos a recorrer un poco sus calles, ¿ok? Si lo que quieren es venir de compras, esta es la calle, ¿ok? Pueden ver, es un río de gente y gente y gente. Aquí hay muchísimas tiendas y también cuentan con un centro comercial que es el Via Catarina Shopping, y está justo en esta calle. Lo bueno de aquí es que pueden caminar por la calle y ningún carro pasa por esta vía, es solo peatonal, así que no se preocupen por los carros. Bueno chicos, desde aquí, desde la espectacular estación de Porto, me despido. Este ha sido todo el video por hoy, espero que les guste y nos vemos en un próximo video. Bye bye.